Hermanos y hermanas, según la Biblia te vamos a hablar de la unción de los enfermos. El Señor nos unge con el óleo santo, con el aceite de salvación. En Mateo 9:35 leemos: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas e enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en los Hechos de los Apóstoles 10:38 leemos cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con Espíritu Santo y con poder, y él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Luego es un mandamiento directo de Jesús para sus discípulos, el sanar a los enfermos, el atenderlos, en dar amor, misericordia, en derramar la unción, el amor, la misericordia a través de la presencia activa y continua de Jesucristo en nuestras vidas. Amadísimos hermanos, vamos a hablarle de la unción de los enfermos según la Biblia, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, en Mateo 10:8. También en Marcos 16:18 nos dicen: pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Jesús da a sus discípulos un mandato directo sobre la unción y sanación del pueblo de Dios. Toda la palabra de Dios nos va sanando de la ignorancia, nos va sanando del pecado, de las malas inclinaciones, pero el Señor se ha hecho uno de nosotros, pero el Señor se ha encarnado en el vientre virginal de María para traernos una salvación integral de cuerpo, de alma, para esta vida y para la vida futura. Así que confiemos en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Allí tenemos la unción de los enfermos, es algo bíblico, es algo que Jesús establece. Y los apóstoles entendieron este mandato, como leemos en Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16, dice el apóstol Santiago: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y se le aliviará. Y si se halla con pecados, se les perdonará. Confesad pues vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis salvos, porque vale mucho la oración perseverante del justo. Entonces allí vemos establecido la unción de los enfermos en el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Entonces ya vemos establecido este sacramento de la unción de los enfermos, sacramento que concede al cuerpo la sanación física, el alivio físico, y concede al alma el perdón de los pecados. Allí está muy claro, buscado en manos de aquellos sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, los presbíteros. Y aunque hemos visto que la unción de los enfermos es un sacramento de sanación física y espiritual, no puede usarse como una búsqueda desesperada por huir del sufrimiento, sino como una muestra de solidaridad, compañía, misericordia, donde se encuentra el sentido del padecimiento unido a Cristo, como se lee en Colosenses 1:24 y en Filipenses 1:29, que si hemos sufrido con Cristo, estaremos también con Él en la gloria. Romanos 8:17, y en algunos casos es una preparación para la muerte, como la unción de Cristo en Betania en Juan 12:7. No podemos afanarnos por la salud al punto de negar la dimensión redentora del sufrimiento vivido en comunión con la cruz de Cristo. Hermanos, la cruz de Cristo nos salva. El Señor ha instituido los sacramentos, 7 sacramentos para nuestra salvación, y la unción de los enfermos es uno muy importante, sobre todo en este tiempo, para que el Señor, por manos de sus santos ministros, nos unja, nos fortalezca, nos restablezcan en la gracia, para que el Señor derrame su misericordia, su perdón, y así tengamos esa esperanza viva y activa en la vida eterna. Amén, que así sea.